Mientras el mundo mira con una atención casi hipnótica el precio del barril de crudo en las terminales de Londres y Nueva York, el G7 ha activado una trampa silenciosa en las profundidades abisales del océano. No estamos ante una guerra convencional de misiles, ocupación de fronteras o despliegue de infantería. Estamos ante una guerra de nodos, hardware e impulsos de luz. El plan para apagar las economías rivales ha dejado de ser una teoría de laboratorio para convertirse en un protocolo técnico de ejecución inmediata bajo el nombre clave de Resiliencia de Infraestructura Crítica 2026. Ayer desglosamos cómo el sistema M-Bridge de los BRICS fue el disparo de salida en la guerra por la autonomía del software financiero. Hoy, la respuesta de Occidente no viene de los bancos centrales ni de los despachos de la Fed, sino de la infraestructura física que permite que esos mismos bancos respiren. Bienvenido a la guerra por los cables. Soy tu analista de inteligencia y hoy te mostraré cómo el poder de desconectar a un continente entero reside en un puñado de estaciones de aterrizaje de fibra óptica que nadie está vigilando. El concepto de firewall energético es la pieza maestra que termina de cerrar la jaula digital que describimos en nuestro informe anterior. Para entender la magnitud de lo que se avecina, debemos dejar de ver la electricidad y los datos como servicios públicos básicos y empezar a tratarlos como un sistema de armas de alta precisión y largo alcance. El 99% del tráfico de datos global, incluyendo transacciones bancarias, secretos militares y comunicaciones gubernamentales, fluye a través de cables submarinos que son, en su mayoría, propiedad de consorcios bajo jurisdicción directa de la OTAN. Si el bloque del G7 decide que un nodo, ya sea un país soberano, una región rebelde o una alianza comercial emergente, ya no es confiable bajo sus estándares de seguridad. No necesitan lanzar un solo proyectil, solo necesitan ejecutar una instrucción de comando a nivel de firmware en los repetidores submarinos situados a miles de metros bajo el nivel del mar. Es el kill switch definitivo, una desconexión selectiva y quirúrgica que puede paralizar la capacidad productiva de una nación en microsegundos, dejando sus fábricas a oscuras, sus redes de transporte inactivas y sus ahorros digitales evaporados en un limbo de desconexión global. La tensión entre el G7 y los BRICS se ha desplazado ahora hacia lo que los analistas militares llamamos la soberanía de la capa física. Pekín, Moscú y Riad han comprendido que su autonomía financiera no tiene valor real si los cables físicos por los que fluye ese dinero siguen siendo propiedad y responsabilidad técnica de sus adversarios estratégicos. Por esta razón, han acelerado la construcción de la Global Energy Interconnection o GEI. Se trata de una red eléctrica transcontinental masiva, una ruta de la seda de alta tensión diseñada para unir los recursos de Asia, África y América Latina, puenteando físicamente los nodos de control de Occidente. Pero cuidado, el G7 no ha permanecido estático. Han respondido con una sofisticación técnica que roza la distopía. La digitalización total de la energía bajo el estándar de mensajería ISO 20022. Al fusionar los protocolos de pago digital con los protocolos de distribución de carga eléctrica, han creado una infraestructura donde la energía ya no es un flujo constante, sino un activo programable. Si una nación no cumple con los criterios de comportamiento político de la lista blanca, los algoritmos de gestión de red pueden sencillamente encarecer su acceso al voltaje o interrumpirlo bajo la excusa de un mantenimiento preventivo de seguridad. Estamos viendo el fin de la energía como recurso natural y el inicio de la energía como una recompensa por la obediencia sistémica. Nuestros departamentos de análisis técnico utilizan un cálculo riguroso para medir la vulnerabilidad de cada región ante este nuevo escenario.
la fórmula de interdependencia crítica. Este indicador no miente. Determina el punto exacto de ruptura donde la falta de redundancia soberana y la excesiva centralización de los nodos de datos convierten a una economía entera en un rehén de su proveedor de infraestructura. Piensa en los cables submarinos que conectan América Latina con el resto del mundo. El 90% de ellos aterrizan en estaciones controladas por los Estados Unidos. Si mañana se activa el protocolo de cuarentena de datos, regiones enteras podrían quedar aisladas del sistema de precios global en un abrir y cerrar de ojos. No es una teoría conspirativa, es una vulnerabilidad de hardware documentada en los informes de riesgo del Pentágono. Para México, Brasil, Argentina y el resto del continente, este divorcio de infraestructura no es un debate académico en una cumbre lejana. Es una amenaza directa a la estabilidad de sus ciudades y a la viabilidad de sus industrias. Estamos situados geográficamente en el centro de una fractura técnica que no admite neutralidad. Si nuestras redes eléctricas y de datos se modernizan siguiendo exclusivamente el estándar de un solo bloque, aceptamos implícitamente que ese bloque tiene la llave maestra de nuestro interruptor central. Estamos presenciando el nacimiento de lo que yo llamo los guetos de infraestructura. Si una nación intenta conectarse a la red de datos del bloque oriental para diversificar su riesgo, el G7 puede, mediante el firewall energético, aplicar sanciones automáticas que encarezcan el costo de vida de sus ciudadanos hasta la asfixia social. Es un chantaje técnico permanente que obliga a cada nación a elegir no solo un aliado político, sino un ecosistema de hardware completo del cual será imposible escapar en las próximas 3 décadas. La infraestructura es el nuevo destino. Quien controla el cable controla la realidad de lo que ese cable transporta, ya sean megavatios, yuanes o la simple capacidad de encender la luz en tu hogar. Estamos presenciando en este preciso momento de abril de 2026 el fin de la energía y la conectividad como derechos universales y el inicio de la energía como una suscripción de fidelidad política de altísimo costo. El informe que hoy pongo sobre tu mesa es la evidencia de que el muro que se está levantando no es solo de ideas, de leyes o de divisas de papel. Es un muro físico, tangible y gélido, oculto bajo los océanos y enterrado en lo más profundo de nuestras calles. Este canal seguirá rastreando cada pulso eléctrico sospechoso y cada conexión de fibra óptica que las élites prefieren mantener en la sombra informativa. Si este análisis de inteligencia técnica te ha proporcionado la perspectiva necesaria para anticipar el apagón programado, no permitas que la censura silenciosa del algoritmo decida tu nivel de conocimiento sobre lo que viene. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones de manera inmediata. En un mundo que se fragmenta y se desconecta por pura voluntad política, la información técnica verificada es literalmente tu única fuente de energía y poder real. Comparte este informe con quienes aún creen que un fallo masivo en la red o un aumento inexplicable en las tarifas es siempre un accidente fortuito o una cuestión de mercado. Ayúdales a identificar la mano que desde la sombra de los búnkers de datos ya está posicionada sobre el interruptor de su propio futuro. El reloj sigue corriendo y el firewall se está cerrando. La pregunta que debes responder hoy, antes de que el muro se selle por completo y la señal se pierda, es la siguiente. ¿Estamos ante el fin de la energía como un derecho ciudadano y el inicio de la energía como una suscripción de fidelidad política bajo vigilancia total? Te leo con atención en los comentarios, mientras el sistema aún nos permita el intercambio libre de datos y pensamientos. Corto y cierro.